El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radio, de Radar de los Barrios. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud, un espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, sector muy afectado por la grave crisis que atraviesa nuestro país. Quien les habla, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Quiero recordarle a nuestra querida audiencia que pueden enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @RCR750. También pueden enviar un mensaje al sistema DILO a través del número 3456. Nos pueden llamar al 0212-482-9750. También nos puede sintonizar por rcr.tv y por Periscope. Estamos en vivo. Nos puede seguir por Periscope por la cuenta @RCR750. Y estamos en Facebook Live, porque quiero recordarles que estamos en la radio que se ve. Mis queridos amigos, estimada audiencia, hoy tenemos un programa muy interesante, pero antes de entrar en materia con el tema del cual vamos a conversar en nuestro programa, yo quisiera manifestar un breve comentario, mejor dicho, una pequeña reflexión. Desde hace más de una semana hemos estado presenciando acontecimientos que han estado en el tapete de la información, sobre todo en el aspecto político, tema que no nos compete en el programa. Pero sí quisiera señalar, por ejemplo, que esta Asamblea Nacional Constituyente, la cual estamos conscientes, la mayoría de los venezolanos, de su naturaleza ilegal de origen y de desempeño, no habla, no señala, jamás, ni lo hará, a lo que tiene que decir, lo que debería decir sobre el desabastecimiento de medicina, insumos médicos, alimentos, inflación, enfermedades reemergentes y pare usted de contar. Solo se refiere a un término, la guerra económica. Por otro lado, persiste la pugna o la diatriba política de los sectores de oposición, de los partidos de oposición. Y mientras todo esto sucede, la crisis humanitaria se agrava, sobre todo la crisis de salud, la alimentaria, las cuales inciden de manera importante en el derecho a la vida, que es el derecho más fundamental en todo ser humano. Yo quisiera recordarle a nuestra estimada audiencia cuáles son los derechos de la salud de todas las personas, de todos los ciudadanos. Estos derechos fueron consensuados en la Alianza Venezolana por la Salud, organización creada recientemente, la cual refleja la coalición de los gremios de la salud, la red de sociedades Defendamos la Epidemiología, la red Defendamos la Epidemiología, la red de sociedades científicas médicas venezolanas, Médicos Unidos por Venezuela, sociedades médicas de hospital, mucha representación del sector salud forma parte de esta Alianza Venezolana por la Salud. Estos derechos consensuados en la alianza, yo les quiero nombrar los más resaltantes. Toda persona, todo ciudadano tiene el derecho a recibir atención de salud oportuna, continua y de calidad, a ser informado sobre su enfermedad y poseer una historia clínica, a disponer de establecimientos de salud limpios y seguros con suficientes insumos, a tener acceso universal a medicamentos esenciales, eficaces e inocuos, a tener acceso a vacunas y otras medidas preventivas sin exclusión ni condicionamiento. Es de los más importantes y somos los venezolanos, los ciudadanos venezolanos, quienes tenemos que defender esos derechos a la salud y exigirlos, porque entre toda esta situación de pugna política,
Es el pueblo venezolano el que más sufre por esta grave crisis humanitaria. Nuestros niños están siendo muy impactados por esta crisis y que indudablemente la responsabilidad de esta situación se inclina más hacia el Estado venezolano. Bueno, y finalizado el comentario, vamos a iniciar el tema de hoy con un invitado extraordinario que tenemos en el estudio. Gran colaborador de Radar Salud. Ya ha estado en programas anteriores con nosotros, Inés. El doctor José Francisco, médico pediatra de gran trayectoria, profesor de la Universidad Central de Venezuela en Puericultura y Pediatría, miembro de la Academia Nacional de Medicina en calidad de individuo de número y de la Sociedad de Historia de la Medicina. Pero hay algo muy importante en su trayectoria. Fue director materno-infantil y director general sectorial del Ministerio de Salud. Porque el tema que vamos a tratar hoy es sobre la atención en el niño sano, su importancia y sobre todo en estos tiempos de crisis. Y a esto se le conoce como puericultura. Ya nosotros en Radar Salud le hemos dado mucha importancia a lo que se refiere a la atención pediátrica. Por lo tanto, mi estimado doctor José Francisco, bienvenido una vez más al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y para comenzar, doctor, yo quisiera que entonces para nuestra audiencia, para la información de nuestra audiencia, ¿cómo podríamos definir la puericultura, que es la atención del niño sano? ¿Y cuál es su área de acción y su gran importancia actual? Adelante, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, la puericultura, el término puericultura quiere decir el cuidado del niño, ¿verdad? Y podríamos resumirlo diciendo que es la ciencia del ser humano en su etapa de crecimiento y desarrollo y además de maduración. El niño nace dependiente, no como la mayoría de los seres vivos. Un caballo nace y empieza a caminar y a comer, pero un niño nace débil y cada vez se ha prolongado más esa etapa. Cuando mi papá o mi abuelo, los individuos de 16 años estaban trabajando, después subió a 20, a 25, ahora comienza a trabajar una persona que que haga un estudio universitario. A los 28, 29 años es cuando empieza a independizarse. Por eso el área que abarca es todos los niños y adolescentes. Se entiende por niño, debido a la Convención de los Derechos del Niño especialmente, toda persona menor de 18 años. Es decir, al cumplir de 18 años deja de ser legalmente niño. Y la concepción de adolescente que se utiliza internacionalmente es las personas de 10 a 19 años. O sea que al ser menor de 20 años y haber cumplido 10, toda esa gama, que es muy importante desde todo punto de vista, son los adolescentes. Entonces, la importancia es que la puericultura, vista a grandes rasgos, debe garantizar la salud biológica, psicológica, social, ecológica y ética de la población, que va a constituir el 100% del futuro de la población. Por eso lo que se haga o se deje de hacer en los primeros 20 años va a tener que ver con personas que van a durar entre 50 y 90 años más de productividad, dependiendo de cómo se les atienda. Por ejemplo, si se alimenta mal en la infancia, especialmente en los primeros años, ese cerebro no va a tener las condiciones de vida necesarias, indispensables para entender y para progresar y para aportar. Será siempre un obrero, no digamos una persona de pocos aportes, porque su cerebro no recibió los aportes de nutrición, y si no recibió afecto, que es otra gran energía, también va a ser una persona con dificultades para dar afecto y para relacionarse con los demás, sea la familia, sean los hijos, sean los compañeros de trabajo. Así que la importancia de atender a este sector es porque se está atendiendo al futuro absoluto del país y de todos los países. Así es correcto, y sobre todo, bueno, tenemos que tomar en cuenta el tiempo, los tiempos de crisis que estamos viviendo actualmente, doctor. Pero ¿cuáles son las áreas más relevantes en la atención? Bueno, lo primero es que ahora ya el niño es un sujeto de derechos después de la Convención de 1989, que la han firmado la totalidad de los países menos uno. Los Estados Unidos no lo han firmado porque ellos consideran que en sus leyes están inscritas todas esas condiciones, cosa que debe haber otras razones. La educación, la instrucción y algo muy importante, el buen trato, el afecto, el vivir en armonía familiar y en armonía social,
la atención preventiva de salud, en la cual está la alimentación, las inmunizaciones o vacunas, y la palabra clave, seguridad. El niño necesita desde antes de nacer la seguridad ambiental y la seguridad técnica y la seguridad social y la seguridad humana, afectiva, porque si no se cría con seguridad no se desarrolla completamente. Los niños necesitan disciplina, pero disciplina con afecto, no a palo, sino con palabras, con convicción y con un buen ejemplo. Y necesitan la protección del Estado, de la familia, de la sociedad, porque son los seres privilegiados de la sociedad, los niños y los adolescentes. Hay disposiciones legales como la Convención, que tiene importancia inclusive supraconstitucional, porque es un acuerdo firmado por el país y lo obliga. La Ley Orgánica de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la LOMNA con 2N de 2007, y una cantidad de disposiciones legales relacionadas. Entre ellos vale la pena nombrar el énfasis que le ha dado el doctor Carlos Trapani y la organización SECODAP en el cumplimiento de los derechos del niño, que ha conseguido en el Hospital de Niños JM de Los Ríos una serie de avances y de reivindicaciones a través de la vía de los derechos que tiene el niño ahora desde el punto de vista legal. Ya no es un problema de conmiseración y de calidad humana, no, es un problema legal, que hay que hacerlo cumplir, como decía tú hace un rato, hay que exigirlos, porque son sus derechos. Así es. Y bueno, ¿y cuáles son las instituciones oficiales, doctor? Bueno, la institución macro, las dos instituciones son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, pero hay muchas otras. El Ministerio de Salud tiene la obligación de tener un aporte y de entregar y cumplir con las 17 vacunas que se deben aplicar. Ya tenemos en Venezuela varios casos de varias enfermedades, como el sarampión recientemente, la lechina, que nunca el Estado ha dispuesto a vacunar a la población, y hay casos de mortalidad por lechina, y la difteria, en la cual acaba de haber un programa hace un ratito con el doctor Juan Félix García. Y entonces son enfermedades que estaban controladas, y debido a diversas razones de cobertura de la vacuna, de que no llegó al 95% ideal, hay muchas personas susceptibles. En el caso de la difteria hay que tener mucha atención, porque los adultos, si no se han vacunado en los últimos 10 años, también podríamos ser víctimas de la enfermedad, que, como dijeron en ese programa, tiene un 50% de mortalidad sin tratamiento y un 10% de mortalidad con tratamiento. Entonces son enfermedades muy agresivas, por ejemplo, la difteria. Y el sarampión en los niños lo es también. En mi época de pediatra joven teníamos cientos de miles de niños enfermos, todos tenían que pasarlo, y los niños que estaban malnutridos tenían bronconeumonía, neumonía, y podían fallecer, y fallecían muchos niños de sarampión. En el año 95 hubo una operación Barrido en la dirección del ministerio del doctor Carlos Walter, y en esa época yo estaba también en el ministerio. Hubo una operación Barrido que cubrió a todos los niños, los vacunaron contra sarampión, y el sarampión bajó a 0. Eso es muy interesante, y ese fue un esfuerzo muy valioso que vale la pena repetirlo. Así es. Bueno, yo quisiera que en el segundo segmento, doctor, porque ya vamos a una pausa, yo quisiera que en el segundo segmento pudiéramos extendernos un poquito sobre los esquemas de vacunación, y que pudiéramos hablar un poquito sobre el programa ampliado de inmunización, el PAI. Yo creo que es muy importante, sobre todo por lo que se está viviendo actualmente con ese brote de sarampión. Sobre todo, ya se habló de difteria, inclusive en el programa anterior, extraordinario programa, pero vamos a hacer un toque técnico de verdad sobre el sarampión un poquito más extenso. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Radar Salud. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera, o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candelito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor.
tiempos de cambio y Caracas debe ser tratada como una gran metrópolis. Por eso en la Alcaldía Metropolitana, a través del Plan Estratégico 2020, planificamos y coordinamos esfuerzos para hacer de ella una capital del primer mundo, ofreciendo calidad de vida a sus habitantes. En la Alcaldía Metropolitana seguimos dando la cara por la ciudad. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense, viva mejor por menos. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández. Voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Usted lo escuchó por RCR. La eurodiputada Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Quiero felicitar con todo mi corazón a los venezolanos por este premio Sájarov que desde el Parlamento Europeo acabamos de conceder a los presos políticos y a la oposición democrática. Cuando los propuse para el galardón, era consciente de que el Sájarov es una herramienta de activismo político. Significa que los ciudadanos europeos, representados en su Parlamento, dan su apoyo a la causa de una Venezuela libre y democrática. Estoy segura de que este reconocimiento animará a los venezolanos a continuar con su defensa pacífica y ejemplar de la libertad y el Estado de Derecho. Ahora es más importante que nunca que permanezcan unidos y que no se rindan a las manipulaciones y abusos del dictador Maduro. Y quiero mandar fuerza y ánimo, en especial, a las familias de los que han muerto en la brutal represión y a los que siguen en la cárcel por oponerse al régimen chavista. ¡Viva el bravo pueblo! ¡Viva Venezuela! Era Beatriz Becerra, eurodiputada, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Usted lo escuchó por RCR. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Salud, estamos conversando con el doctor José Francisco, médico pediatra de gran trayectoria, gran colaborador de nuestro programa Radar Salud. Y estábamos hablando en el segmento anterior, doctor, que sobre la vacunación en Venezuela. Porque yo quisiera que quizás nos extendiéramos un poquito más sobre la situación en Venezuela respecto a las vacunaciones. En la cobertura de vacunación están circulando esas enfermedades que son fundamentalmente prevenibles con vacunas, como es el sarampión ahorita, la difteria. La toferina. Toferina, varicela, todas esas enfermedades. Pero ahorita, en este momento, las de mayor impacto y que están en el tapete de la información de los medios son sarampión y sobre todo difteria. Claro. Pero entonces quiero que en el niño sano, el pilar fundamental para la atención del niño sano es su esquema de vacunación. Yo quiero que nos hable de eso. Vamos a resumirlo. Cuando yo nací, había 2 vacunas en Venezuela y en el mundo. Se vacunaba contra la tuberculosis y se vacunaba contra la viruela. El gobierno de Gómez en 1909-1912 emitió las primeras leyes de vacunación obligatoria y luego fue una cobertura casi absoluta y eso acabó con la viruela en el mundo en 1977.
Entonces, las vacunas, digamos que se deben aplicar son las siguientes. En BCG al nacer, que se puede aplicar después también. A los 2 meses se usa la pentavalente, como el nombre dice, son 5 vacunas: difteria, tétanos, toferina, hemófilos, que es una bacteria que da neumonía, y hepatitis B, que se sabe que lesiona el hígado. Esas vacunas se aplican 2, 4, 6, 18 meses, luego un refuerzo a los 4 años y otro a los 7 años. Polio o parálisis infantil, que se debe empezar por la intramuscular y luego la oral, que el ritmo es el mismo, la secuencia. Rotavirus, que es oral también, por vía oral, se da 1 o 2 dosis dependiendo de las marcas. Y neumococo, muy importante, especialmente en las personas que tienen mayor susceptibilidad para infecciones respiratorias. Cuando va llegando el año de edad, se aplica la trivalente viral, que no hay que confundirla con la triple bacteriana, que ya la nombré. La trivalente tiene sarampión, rubiola y parótida. Aquí en una oportunidad aplicaron nada más que sarampión, rubiola, y hubo una gran epidemia de parótidas, lo cual fue un error. Y en este momento, si está apareciendo el sarampión, debe ser porque haya una cobertura que ha bajado de la porcentajes ideales, como hablamos al principio. La vacuna de fiebre amarilla, que por conocimientos recientes solo se aplica una vez en la vida. La influenza, que al contrario se debe usar. La influenza es la gripe epidémica, ¿verdad? Que es lo que llama la gente H1N1, que es una de las cepas, y eso se debería aplicar anualmente porque el virus cambia. La vacuna de varicela o lechina, como se conoce en Venezuela, y se da igualmente como la trivalente. Se da una primera dosis al año de edad o un poco antes, y luego se hace 1 o 2 refuerzos. Y la hepatitis A, que no es tan grave como la B, pero también es importante. Y hay una vacuna que se aplica en muchos países en relación con el cáncer de los genitales femeninos, que es el virus del papiloma humano, que por razones que no entendemos no se ha aplicado nunca en el país. Ni se ha aprobado, ese es el panorama. Ahora, estaba en proceso, la aplicación real tiene que ver con el control de la cadena del frío para que se mantengan bien las vacunas. Y yo siempre he estado en desacuerdo con las campañas y con esas medidas así espasmódicas. La vacunación tiene que ser un ritmo mantenido en sitios donde haya una carpeta, en donde estén los nombres de los niños y preferiblemente una carpeta familiar en el ambulatorio, donde el personal de salud, cuando vacuna a un niño o atiende a un niño, mira, y a fulanito no lo han traído, le faltan la vacuna, tráelo la semana que viene. Es decir, en la atención primaria de salud bien entendida, que incluye la participación activa, consciente, voluntaria y organizada de la comunidad. La atención primaria de salud no es el sitio, es una estrategia en la cual inclusive las personas de la comunidad forman parte del equipo de salud del ambulatorio y se intercambia información con los directivos y con los profesionales para que ellos conozcan los problemas principales de esa comunidad. Creo que esa es la síntesis que podemos hacer rápidamente de las vacunaciones. Es indispensable cumplirlas y cumplirlas bien. Y las mamás y los papás, la familia, tienen que estar enterados para qué significa cada vacuna. Se me olvidó nombrar la vacuna de meningococo, que también es importante y que yo sepa no se aplica sistemáticamente. El meningococo es una de las causas de meningitis. Puede haber meningitis por meningococo, por hemófilos influenzae, que está en la pentavalente, y por neumococo, que se combate también con la vacuna contra el neumococo. Así es. Doctor, otra cosa importante, porque como yo nombré al principio en la reflexión que comenté pues al principio del programa, es relación a la crisis alimentaria, indudablemente, que estamos atravesando. Pero entonces, uno de los pilares también de la atención del niño sano es su adecuado balance de alimentación y nutrición. Eso es un reto hoy para todos los habitantes del país, no solamente para los niños. En la nutrición de los niños venezolanos. La nutrición es quizás uno de los problemas más trascendentes, porque tiene que ser sostenido desde que la mujer queda embarazada o antes, ¿verdad? Porque una madre desnutrida tiene niños con peso bajo, son niños con desnutrición intrauterina, entre otras cosas, pero la desnutrición por déficit de proteínas y de calorías, con los precios que están costando los alimentos principales de proteínas, que son leche, carne, huevos, queso, y con las madres trabajadoras que a veces tienen dificultades para la lactancia materna. La lactancia materna es el recurso más económico, más sencillo, más humano y más completo que le podemos dar a un niño en los primeros 2 años
años de vida, pero en los primeros 6 meses generalmente es suficiente con la o exclusiva leche materna. Después de los 6 hay que evaluar para ver cuándo se introduce leche de vaca modificada o entera. Cuando no hay modificada habrá que dar entera. Pero el problema es que un niño que no reciba la alimentación suficiente, además de no crecer debidamente y de ser más débil, su cerebro no tiene, como dije antes, la estructura, las neuronas necesarias para que se defienda luego en la vida. Entonces la prematuridad, los niños que nacen prematuros o que tienen problemas al nacer también pueden, desde el punto de vista del sistema nervioso, tener problemas. Recordemos, la carne chupada no alimenta nada, la carne debe ser tragada. La leche debería prepararse 4 cucharadas por 8 onzas de agua, y los huevos se recomiendan 2 o 3 en la semana para los niños, deben estar muy bien cocidos. El queso, se aconseja el queso blanco pasteurizado, porque el no pasteurizado es peligroso, y el amarillo favorece más alergia. Luego hay los granos, como maíz, caraota, etcétera, que dan nutrición. Las lentejas, que son ricas en hierro, y la caraota también, pero deben ser comidas con carne, y eso es un reto en este momento con los precios. Y una receta universal, la gente debe comer de todas las edades con poca sal y poca azúcar. Así es, doctor. Bueno, vamos a continuar en el próximo segmento, ya que tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos con más del Radar Salud. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Son las 10:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. A continuación, titulares. Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, reiteró que no se arrepiente de no haberse juramentado ante la Asamblea Constituyente, a pesar de que ese ente haya declarado falta absoluta en este cargo. Cuando uno hace lo correcto, lo que tiene que encomendarse a Dios y seguir para adelante. El riesgo inminente que tenemos en Venezuela de que se cristalice una dictadura nos tiene que obligar a fijar posición. Desde el principio nosotros dijimos que esa Asamblea Constituyente es espuria, es fraudulenta, no tiene ningún sentido, no fue convocada por el pueblo, sus bases comerciales tampoco fueron aprobadas por el pueblo, la elección del 30 de julio todos sabemos lo fraudulenta que fue, así que la Unidad Democrática siempre fijó posición desconociendo a esa constituyente. Transportistas reiteran que cobrarán 700 bolívares de pasaje mínimo en toda Caracas a partir del 1 de noviembre. 2 muertes por paludismo se han registrado en el estado de Anzoátegui en una semana. Lluvias dispersas se esperan para este viernes en gran parte del país. En internacionales, el Parlamento catalán aprobó la resolución para declarar la independencia por 70 votos a favor y 10 en contra y 2 abstenciones. En los deportes, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas se ven las caras nuevamente este viernes en Valencia, con transmisión de RCR Deportes a partir de las 6:45 de la mañana. Está previsto que se repartan $400 millones en premios para las selecciones participantes del Mundial de Rusia 2018. Tenemos un servicio público para la señora Maday Silva. Se solicita enterogermina pediátrico para una niña de meses. La pueden contactar al 0426-606-8416. 10:29. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. La crisis como una oportunidad de oro para la responsabilidad social empresarial. La mayoría de las emociones que se asocian a la crisis se pueden sentir como negativas.
La rabia, la impotencia, la desconfianza, la desesperanza, la falta de control sobre las cosas que suceden en tu cotidianidad afectan la esfera personal, familiar y comunitaria de las personas y sin duda no son los mejores escenarios que se plantea una empresa cuando piensa en sus consumidores. Pero si queremos dar verdadero servicio a un público puede ser una gran oportunidad para hacer responsabilidad social empresarial. La psicóloga Elizabeth Martín, coordinadora de investigación del estudio El consumidor en crisis, compartió en el blog carlosjimenez.info algunas recomendaciones elaboradas a partir de la opinión de expertos y de las expectativas que tienen los consumidores de su relación con las marcas en una situación de crisis. Atención emprendedores y dueños de empresas. Entiendan los principales problemas y cambios en la rutina de los consumidores y compartan nuevos usos que se pueden dar a los productos a los que tenemos acceso. Comuniquen y ofrezcan lo que puedan controlar para que generen en el consumidor solo las expectativas que puedan cumplir. Organicen espacios de acompañamiento y aprendizaje con los consumidores. Las personas están interesadas en conocer herramientas que les ayuden a manejar la situación de crisis actual, por lo que la expectativa es que las empresas generen contenido comunicacional que comparta temas como la escasez, el manejo del tiempo, los usos de productos, mecanismos de adaptación y protección de la salud, entre otros. Compartan lo que están haciendo con sus productos de manera positiva y mejor si es dentro de un plan de responsabilidad social como empresa. Más allá de la venta de productos, en los momentos de crisis las empresas tienen la gran oportunidad para sacar la garra de la contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social de las personas que impactan. Pequeño emprendedor o gran empresa, todos tenemos un espacio donde será bien recibido nuestro grano de arena para construir el país que queremos. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil, con fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro. El costo del cartón es de 1.000 bolívares. Cómpralo ahora también en bingodelabondad.com. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Venezolanos que dejan huella. Un espacio dedicado a tantos venezolanos que con su entrega, pasión y trabajo han dejado un fructífero legado en nuestra sociedad y con quienes hoy tenemos un compromiso y debemos darles un cálido reconocimiento. Hoy presentamos Dr. Arnoldo Gabaldón. El doctor Arnoldo Gabaldón realizó una carrera brillante como médico epidemiólogo.
Hizo historia en Venezuela por la conducción de la campaña para la erradicación del paludismo-malaria, acción de extraordinario beneficio para la comunidad. Evidenció su condición de hombre probo cuando se le encomendó administrar dineros del país, además revestido de una gran tenacidad, espíritu de lucha y servicio, de recia personalidad y nobles sentimientos. Nació en la ciudad de Trujillo el 1 de marzo de 1909. Culmina sus estudios de medicina en la Universidad Central y opta al grado de doctor en ciencias médicas. Cursó malariología en el Instituto para Enfermedades Navales y Tropicales de Hamburgo y luego de obtener el certificado correspondiente, pasa a Roma a estudiar los trabajos antipalúdicos de la Estación Experimental de Lucha Antimalárica. Provisto de estos conocimientos, regresa a Caracas, donde desempeña el cargo de médico de sanidad en San Fernando de Apure, lugar muy apropiado para observar de cerca la acción destructiva de la malaria y otras endemias. Con beca de la Fundación Rockefeller y a petición del Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría, parte a fin de realizar un posgrado en la Escuela de Salud Pública en la afamada Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y obtiene su grado de doctor en Ciencias de Higiene. De esta universidad, Gabaldón regresa a Caracas, siendo inmediatamente designado jefe de la División de Malariología del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Fue ministro de Sanidad entre los años 1959 y 1964. El éxito de la campaña antimalárica, mediante la aplicación del DDT y el drenaje de los sitios pantanosos donde se criaban los mosquitos portadores de la enfermedad, fue un triunfo completo bajo la dirección de estudiosos y responsables médicos venezolanos. Siempre dominado por la vocación de enseñar y de adiestrar al personal, creó una revista mensual titulada Tijeretazos sobre malaria, cuyo primer número apareció en julio de 1938. Fueron muchas las obras realizadas en Venezuela por el doctor Gabaldón, quien con su equipo entrenado y provisto de una decidida voluntad de llevar adelante su cometido, logró prácticamente la erradicación del paludismo en nuestro país. Se convirtió en un personaje internacionalmente famoso. Sus servicios fueron requeridos por los pueblos de todos los continentes azotados por la malaria. Él se hizo presente en casi todos los congresos, foros y convenciones consagradas a combatir el paludismo en los más diversos y distantes lugares del planeta. Más de un centenar de trabajos científicos se deben a la pluma del doctor Gabaldón, todos concernientes a la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación y erradicación del paludismo o malaria. Fue individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y de la Academia Nacional de Medicina. Entre sus múltiples condecoraciones figura la Orden del Libertador. A lo largo de su vida fue objeto de distintos calificativos dados por sus discípulos, amigos de su vida. Fue llamado por el doctor Félix Pifano el demoledor de endemias. De igual manera, el doctor Lacenio Guerrero lo calificó de sanitarista integral y malariólogo de sección. Escribió una página brillante en los anales de la historia médica de Venezuela. El doctor Arnoldo Gabaldón, ilustre trujillano, deja de existir el 1 de septiembre de 1990. Vaya nuestro homenaje y reconocimiento al doctor Arnoldo Gabaldón, conocido como el paladín de la lucha contra el paludismo en Venezuela, médico extraordinario que dejó una huella imborrable en la historia de la medicina venezolana. Bueno, y regresamos entonces después de este micro sobre el maestro Arnoldo Gabaldón, conocido ya como, bueno, como lo comenté, el paladín de la lucha contra la malaria. Y pensar, doctor José Francisco, que estamos atravesando la Estamos de regreso. Epidemia que tenemos en Venezuela. Sí, Gabaldón fue un ejemplo de la combinación de un científico excelso con un hombre de pensamiento social y de análisis político, de políticas de salud, que el más exitoso en el mundo en lo que se refiere a malaria. Durante décadas estuvieron viniendo médicos de todas partes del mundo para aprender cómo se hacía desaparecer la malaria de una parte, digamos, mayoritaria del país. Los descuidos y diferentes factores biológicos, sociales, económicos han llevado ahora a que tenemos un regreso del paludismo, lo cual es muy lamentable. Así es. Bueno, vamos entonces, nosotros quisiéramos ver si podemos abrir nuestras líneas telefónicas
para la participación de ustedes, aprovechando el doctor José Francisco, vamos a abrir nuestra línea telefónica al 482-9750, si ustedes quieren participar. Antes de eso yo quisiera participar, 2 servicios públicos, otros 3 servicios públicos. Se necesita con urgencia colchón antiescaras, pañales de adultos talla M. Comunicarse con la señora Guadalupe al 0414-251-2783. También se necesita con carácter de urgencia Brimopress en gotas oftálmica, a comunicarse con la señora Arelis Hernández al 0414-256-5268. Y se solicita, y quiero reforzar, este servicio público se solicita con carácter de urgencia enterogermina para una niña de 12 meses. Quienes posean o conozcan dónde se consigue este medicamento pueden comunicarse con Maday Silva al 0426-606-8416. Bueno, nuestra línea telefónica 482-9750 está abierta para su participación, aprovechando el doctor José Francisco. Aquí quienes quieran preguntar sobre el tema que estamos conversando, estamos prestos y dispuestos a recibir su llamada. Mientras nos entra una llamada, doctor José Francisco, ¿tenemos una llamada telefónica? Muy bien. ¿Quién nos llama? Por favor, ¿de dónde nos llama y su nombre? Muy buenos días. Carlos García, yo llamo aquí de la parroquia Santa Rosalía. Perdón, repita su nombre. Carlos García. Ajá, señor Carlos García, bienvenido. Ajá, sí. Llamo de la parroquia Santa Rosalía. Ajá, bienvenido, diga. Una pregunta al doctor. Solamente el paludismo es un problema de pobreza, de mala alimentación, o es un problema que también puede ser producido por la basura y la cantidad de animales que se reproducen en la basura. Porque aquí en el cementerio aquellos recogen la basura y a la hora está así. Si es tan amable, doctor, gracias. Doctor, ¿te puede responder esa pregunta? Realmente la pobreza y los problemas de alimentación y basura tienen que ver con la salud en general, pero el paludismo es una enfermedad muy concreta que es transmitida por un mosquito, y entonces cuando hay una persona enferma y el mosquito, la hembra del mosquito lo pica, hay un ciclo en el mosquito que luego, después de unos días, cuando el mosquito pica, va a transmitir la enfermedad. Entonces hay varias estrategias. Una de ellas es tratar de eliminar los mosquitos, que no es fácil, y sobre todo con ausencia de insecticida. Cuando yo estaba joven, recuerdo que en mi casa se echaba insecticida todos los días, a pesar de que en Caracas no había. Había una cultura de la eliminación de mosquitos. El tratamiento de los enfermos. Al tratar a los enfermos adecuadamente, aunque el mosquito le pique, es decir, no va a adquirir la enfermedad picando a esa persona porque ya se curó. Y entonces hay inclusive tratamientos preventivos para que una persona que vive en un medio donde es muy frecuente, lo pique el mosquito y el medicamento combata la enfermedad de una vez y elimina la posibilidad de que le dé. Pero es una estrategia muy compleja, que es en la cual Venezuela fue campeona mundial, en atacar por los enfermos, por los mosquitos, por el agua estancada, por el diagnóstico, por la organización y por la información epidemiológica oportuna, que es muy importante y que se ha descuidado en las últimas décadas en este país. Así es. Tenemos otra llamada telefónica en línea. Por favor, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días. Muy buenos días. Diga su nombre y de dónde nos llama. Yo soy la señora Esperanza de Pérez, llamo desde Latillo. Bienvenida, señora Esperanza, díganos. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Quería hacerle 2 preguntas. He escuchado que si las personas nos hemos colocado el toxoide tetánico en los últimos 10 años, hay cierta protección contra la difteria. Y la otra pregunta es, ¿qué hacer con las personas ancianas, con las personas mayores de 70 años? Por ejemplo, mis padres, mi suegra. Esas son mis dudas. Gracias. Fíjese, gracias, señora Esperanza. El nombre suyo es muy significativo en Venezuela en este momento. La vacuna efectivamente debería ser repetida cada 10 años para garantizar un grado de protección muy alto. Afortunadamente para los mayores no es el grupo etario, el grupo de edad en el cual es más frecuente, porque todos podemos tener un cierto grado de inmunidad, pero no es completa. Por lo tanto, se recomienda, sobre todo en épocas como esta, que hay casos de difteria, una epidemia de difteria, que nos apliquemos el refuerzo para que el organismo recuerde los anticuerpos que tuvo cuando se vacunó en la infancia. Eso es válido para todas las edades, porque la difteria no respeta edad.
Sin embargo, sabemos, es mucho más frecuente en personal de salud, en niños, en adolescentes, pero los adultos no estamos exentos de la vacunación. Por ejemplo, el personal de salud de la mayoría de los hospitales tengo entendido que ya recibió el toxoide por el riesgo que tenemos al estar atendiendo pacientes con la enfermedad. Así es. Bueno, entonces ya vamos a una pausa comercial ya y regresamos con el último segmento de Radar Salud. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa. Y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa. Más acción, menos discurso. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Son las 10:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al último segmento y creo que tenemos otra llamada telefónica. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde, por favor? Buenos días. Habla la señora Frida de Martínez de Los Chaguaramos. Perdón, ¿me puede repetir su nombre? Frida Martínez. Señora Frida Martínez, muchísimas gracias por llamar al programa. Diga. Bueno, primeramente para felicitarla por el programa. Muchísimas. Segundo, por el invitado que tiene. Sí. Que lo conocí desde que estaba en el hospital de niños jovencitos con Gómez Malaré. Ay, figúrese usted. Así que estoy muy agradecida por los consejos que nos está dando y te felicito por el programa y por tus invitados. Gracias, gracias. Buenos días. Adelante, doctor. Señora.
Ok, ya, bueno, muchísimas gracias por esos comentarios. Nos estimula muchísimo, de verdad, en Radar Salud. Bueno, agradecido a la señora Frida, pero todavía estoy en el hospital de niños. No me he ido nunca. Vamos entonces a terminar. Estamos ya en el último segmento. Bueno, vamos, doctor, con sus comentarios, sus reflexiones finales sobre todo lo que hemos conversado. Bueno, hay mucho. Esto ha sido un vuelo rasante, digamos, parcial, porque esto es tan extenso que daría para hablar horas o días. Lo primero es, en este momento de urgencia epidemiológica, es llevar las coberturas de inmunizaciones de vacunas por lo menos al 90-95% de la población menor de 20 años y completando con la vida adulta. La alimentación. Los niños y los jóvenes tienen que tener una alimentación preferencial, tienen que tener acceso a la carne, a los huevos, a la leche, en una forma, digamos, prioritaria, porque están creciendo y necesitan eso para su formación. La atención primaria de salud bien atendida y bien entendida debe ser el centro. La seguridad personal, la atención de riesgo, alcohol, cigarrillo, drogas, VIH. Acuérdense que incluimos a los adolescentes, embarazo adolescente, ese grave flagelo, el desempleo, el subempleo, y después desde el punto de vista de las escuelas, desde el jardín de infancia hasta las universidades, tiene que haber programas educativos y tiene que haber acciones educativas. La familia debe ser el centro de atención. La familia es el núcleo que salva a un país. La calidad del tiempo, no solamente el tiempo puede ser poco porque la madre está trabajando, pero la calidad y la densidad y el afecto tiene que estar presente siempre. Así es. Pero doctor, tenemos otra llamada telefónica. No sabía. Nos están llamando pues para sus preguntas. ¿Quién nos llama, por favor, y de dónde? Aló, buenos días. Buenos días. Bueno, para felicitar al doctor José Francisco, un médico muy valioso. Muchas gracias por la información, pero tengo una duda. Es la señora Rodríguez de La Carlota. Bienvenida, señora Rodríguez. Ajá. Y yo quisiera preguntarle al doctor si la vacuna para la parotiditis, el sarampión, la vejiga, ¿esas son vacunas que van separadas o esas están dentro de las pentavalentes? No, la pentavalente tiene 5 vacunas, pero no está incluido sarampión, rubiola, parótida. Eso es la trivalente viral. Lo que pasa es que se confunde el nombre de triple con trivalente. Trivalente se aplica alrededor del año, puede ser un poco antes, y está compuesta de virus atenuados, de virus de sarampión, de parotiditis y de rubiola. Y gracias por su concepto. Bueno, no tenemos más llamadas telefónicas. El doctor José Francisco, ¿algo que tenga que añadir a sus conclusiones? Mira, la niñez y la adolescencia necesitan el término seguridad. Necesitan afecto, necesitan atención, necesitan respeto, necesitan cumplimiento de los derechos que la ley le da, que es todo lo contrario del trato agresivo, de la indiferencia, y la calidad del tiempo, repito, es muy importante. Entonces, el gobierno debe tener dentro de sus políticas oficiales la salud como el centro de progreso. El doctor Virchow, uno de los padres de la medicina social, dijo en 1850, la política no es más que la salud a gran escala. Es decir, que un gobierno que quiera hacerle, digamos, devolverle al país la confianza, tiene la vía de la salud es la más importante. Con población saludable podemos ir al futuro con confianza. Así es, doctor. Y bien alimentada, por supuesto. Claro, por supuesto. Mire, doctor José Francisco, yo quiero agradecerle una vez más que haya asistido al programa. Estamos a la orden siempre. Además, ya sabe que usted es el asesor que tenemos en los micros de salud. Bueno. Por cierto, voy a hacer una invitación. El lunes 6, en el Centro Médico de Caracas, va a haber una jornada de todo el día con temas pediátricos prácticos. Nos toca el tema de bullying, de acoso escolar, que es muy importante, y todo el día, y es gratuito y es libre acceso. Centro Médico de Caracas, lunes 6, desde la mañana hasta la tarde. Creo que empieza a las 8:30, si no recuerdo mal. Así es. Muchísimas gracias, doctor Francisco, y vamos a concluir entonces el programa. Yo quisiera decir algo adicional. Indudablemente que es preocupante el impacto de esta grave crisis en nuestros niños.
las variables o los pilares de la atención del niño sano, doctor. Claro. Como en estos tiempos de crisis, uno de los aspectos fundamentales es la vacunación. Sí. La adecuada alimentación en sus diferentes etapas de crecimiento. Así es. En Venezuela, Y afecto. Exactamente. En Venezuela esta atención se deteriora de manera importante. Vemos que no hay control epidemiológico de enfermedades reemergentes como la difteria. Información epidemiológica. Información. Y que estas son enfermedades prevenibles por vacuna, doctor. Claro. La desnutrición infantil avanza. La pobreza extrema está en aumento. Los centros públicos de salud colapsados. Los centros pediátricos. Claro. Y, por supuesto, no hay respuesta, no hay solución. Y con una negación permanente del Estado venezolano ante esta problemática tan Y grave. para terminar, pensándolo bien, el afecto es una vacuna. Así es. De esta forma llegamos al final del programa. Nos despedimos de ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Claudio Campero en la gerencia de producción y Elix Adoniz en la producción del espacio. En el control técnico, Pablito Rondón, quien habló para ustedes, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Y como les nombré en el principio, esos derechos de la salud de las personas, se los quiero volver a enfatizar en ese aspecto, pero diciéndoles lo siguiente: un derecho no es lo que alguien te pueda dar, un derecho es lo que nadie te debe quitar. Bueno. Hasta el próximo viernes por Radar Salud en Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846.